Es posible que sigas Juego de Tronos, o Los Vengadores, o The Good Fight, o cualquier otra película o serie que te guste, o tal vez seas de los que lees aventuras gráficas o novelas. En cualquier caso, todo ello son historias explicadas de una u otra manera. Tal vez todavía recuerdas las historias que te explicaban cuando eras pequeño. Hoy hablamos de contar historias. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 39. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Segunda semana de mayo, el tiempo pasa volando. Vamos a dedicar este episodio a hablar en público. En concreto, nos vamos a centrar en un elemento que en los últimos tiempos ha cobrado mucha importancia, como es cómo contar historias y anécdotas. Es un tema sumamente interesante, insisto en la idea de que en los últimos tiempos todo este tema del storytelling pues está muy de moda y así que vamos a dedicar este capítulo a eso. Antes, como siempre, déjame que te recuerde que si quieres mejorar tus habilidades comunicativas, en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para empresas o de forma individual. Así que si tienes alguna necesidad en este sentido y quieres que hablemos, si quieres contármela, envíame un correo a través del formulario de contacto de la web en interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pongo en contacto contigo. Venga, ahora sí. Hace un instante te decía que desde hace algunos años existe una cierta moda alrededor de esta cuestión de contar historias. Y como en tantas otras ocasiones hemos adoptado el término anglosajón del storytelling para referirnos precisamente al arte de contar historias. Pero eso de explicarnos historias los unos a los otros es algo que se da en todas las culturas y algo que nos ha acompañado desde que el ser humano está sobre la faz de la Tierra. A través de las historias es como la humanidad se ha transmitido de generación en generación pues la cultura, las leyes, las costumbres, los mitos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, contar historias es algo tan consustancial con el ser humano que nunca a lo largo de la historia hemos dejado de hacerlo. A la cuestión de cómo contar historias, a la cuestión de cómo explicar historias y anécdotas, vamos a dedicarle como mínimo un par de capítulos del podcast. En este primero me voy a ocupar principalmente del por qué es importante contar anécdotas en tus presentaciones. Vamos a hablar también del lugar donde o de cómo encontrar estas historias y de cómo extraer el máximo provecho de ellas. Voy a dejar para otro episodio cómo explicar estas historias de manera atractiva. Es decir, no solo se trata de explicar una historia sin más, sino que además debemos hacerlo de manera que la audiencia se quede enganchada a ella y que esta historia, pues de hecho, cause el efecto que nosotros pretendemos. Así que, si te parece, vamos a ello. Mira, lo primero que tengo que decir es que ni siquiera en las presentaciones más formales y sesudas contar historias está de más. De hecho, te voy a contar un pequeño secreto, pero ni siquiera es eso. Esta idea del tema, o el tema de hoy, me surgió a raíz de una formación que estoy realizando para un cliente sobre precisamente hablar en público, claro. Estamos ahora mismo en la parte del diseño de la charla
y una de las asistentes me dice algo así como, mira, oye, es que mis formaciones son sobre temas de prevención de riesgos laborales y eso realmente es muy aburrido, así que enganchar a la gente a la charla, pues realmente lo tengo muy complicado. A ver, es verdad, ¿no? No todos los temas son igualmente atractivos, los hay bastante más atractivos que otros. No es lo mismo hablar de motivación, por ejemplo, o de cómo aumentar los beneficios de tu negocio, que de prevención de riesgos naturales. Naturales no, perdón, riesgos laborales. Eso es verdad. Lo que sí parece importante es entender una cosa, y es que quien tiene la misión de explicar una cosa a los demás, hombre, sería conveniente que comience divirtiéndose con su propia presentación. Es muy complicado enganchar en una charla si realmente la persona que tiene que ofrecer esa charla no le gusta o le aburre lo que tiene que explicar. Así que, por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas al respecto de eso, pero una de ellas es precisamente contar anécdotas e historias de forma que la charla sea mucho más amena. De hecho, hasta el tema más atractivo del mundo puede resultar muy pesado si la persona que lo narra, que lo cuenta, no lo hace de forma interesante. Puedes poner cualquier tema, de verdad, cualquier tema. Si la persona no tiene una mínima gracia, una mínima chispa a la hora de... o lo enfoca correctamente, como venimos tratando en los capítulos del podcast dedicados a hablar en público, realmente puede ser absolutamente tedioso. Así que mi respuesta a esta asistente al curso es que realmente tiene la oportunidad de enganchar a las personas que asisten a sus formaciones explicando anécdotas, explicando casos, explicando sucedidos sobre aspectos concretos del temario. Por ejemplo, pues mira, en vez de decir que es importante, pues no sé, ponerse un arnés porque la probabilidad de sufrir una caída grave es del, pongamos, 10%, cosa que me invento, no sé si es el 10% o no, podemos explicar que, por ejemplo, la historia de Manuel, el aparejador que dejó huérfano a 2 hijos de 3 y 5 años en una situación económica precaria porque, bueno, pues porque no se atuvo a las normas de seguridad que corresponden. Te puede parecer que la historia es demasiado negativa, demasiado trágica o demasiado extrema. O te puede parecer que eso de apelar a emociones desagradables como el miedo es algo inadecuado, pero lo cierto es que es sumamente efectiva. Y recuerda que lo que nosotros buscamos en cualquier charla es que precisamente sea persuasiva, buscamos convencer. Al hilo de esto, recuerdo otro caso parecido. Recuerdo el caso de una profesional con la que trabajé hace años. Ella era abogada, también estaba en un curso de formación dedicado a hablar en público y se dedicaba, entre otras cosas, a realizar conferencias en las que explicaba la legislación existente sobre descubrimientos marítimos. En el curso, pues me contaba algo similar, ¿no? Me contaba que se aburría, que, bueno, pues que el problema era que los machacaba con diapositivas llenas de leyes sin darse cuenta de que podía hacerlo de manera mucho más atractiva. Y en realidad, bueno, es verdad, lo podía hacer de manera mucho más atractiva. Por ejemplo, imagínate que explica pues la historia de un galeón hundido enfrente de las costas de Barcelona o una historia de cazatesoros que litigan con un gobierno por las piezas encontradas. Es decir, en realidad lo que podemos enfocar o cómo podemos enfocar la historia es a través de precisamente un cuento, una anécdota que nos dé pie, que nos dé la posibilidad de engancharla a la audiencia y a partir de ahí contar lo que nosotros queremos contar. De hecho, esta persona lo hizo de esta manera y de tanto en tanto me escribía diciéndome, oye, pues me han aplaudido en el curso, cosa que a ella le sorprendía muchísimo, sobre todo viniendo de donde venía, ¿no? Venía pues eso, de proyectar en diapositivas la ley y de leer la ley dentro del curso de formación, cosa que ya sabes que no se tiene que hacer. Déjame ponerte un último ejemplo, el de un director de nuevos productos de una aseguradora para la que también trabajé. Es también un caso de un curso de hablar en público. En este caso era el comité de dirección de una empresa de seguridad jurídica, de defensa jurídica. Y en este caso, este director lo que hizo fue explicar una nueva póliza de seguros a partir de la historia de un niño que se cayó de una bicicleta porque un perro le persiguió para jugar. Es decir, como ves, el tema es susceptible de explicarse a través de anécdotas. Cualquiera de estos temas es susceptible de explicarse a través de anécdotas. Solo hace falta que nos atrevamos a ello.
Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales tenemos que incluir anécdotas e historias en nuestro relato es porque captan mucho mejor la atención del público. Y ya sabes que la atención de la audiencia es un bien escaso que hay que ganarse y que hay que cuidar muy pero que muy bien. Una presentación en la que solo se muestran datos y se ofrece información pura simplemente pues nos obliga casi a suicidarnos por aburrimiento, ¿no? Como le pasaba a esta abogada de la que os hablo. Eso no quiere decir que no debas ofrecer datos o que no debas explicar hechos. Claro, tienes que hacerlo. Ya sabes que tienes que hacerlo. A lo que me refiero es que tienes que hacerlo en combinación con las historias. Es decir, tienes que equilibrar tu presentación con datos, con hechos, pero también con historias, con anécdotas que equilibren el peso excesivamente racional que pueden tener los datos. Recuerda que los datos son procesados por la parte más analítica de nuestro cerebro, que es el córtex prefrontal, el neocórtex prefrontal, ahora sí lo diré bien. Mientras que las historias se procesan desde un nivel más simbólico y más emocional. A ver, te puede parecer, y esto es muy común, ¿no? Te puede parecer que para convencer a alguien es mejor apelar a la racionalidad. Es mejor optar por ser racionales antes que emocionales, pero en realidad no es así. Nuestra toma de decisiones es primero emocional y después racional. En realidad lo que hacemos es tomar decisiones en base o donde el peso de las emociones tiene un componente fundamental y luego lo que hacemos es racionalizar esa toma de decisión. Por lo tanto, apelar a las emociones a través de las historias que contamos es una de las mejores maneras de inducir ideas en la audiencia. En definitiva, que nuestra misión es equilibrar ambas cargas, tanto la emocional como la racional, en cualquiera de las presentaciones que hagamos. Pero es que otra de las grandes virtudes de explicar historias en una presentación es que si se explican bien, insisto que a eso nos dedicaremos en posteriores episodios del podcast, consigues que las personas vivan el suceso y el aprendizaje que les muestras, mientras que una explicación racional, pues solo es eso, solo es una explicación. Insisto, cuando digo solo, no es que las tengamos que eliminar. Insisto, uno tiene que ser o tiene que tener en su presentación una parte que vaya directamente al convencimiento racional. Lo que digo es que al final, si tú lo que quieres es movilizar a una audiencia, tienen que vivir aquello que les estás explicando. Entonces, una de las mejores maneras de vivir la experiencia es a través de anécdotas, a través de historias, a través de sucesos, a través de casos que puedas contar. Déjame ponerte un ejemplo. Mira, no es lo mismo que te diga que el cinturón de seguridad del coche reduce el riesgo de muerte por colisión en un 75%, que te diga lo siguiente. Y ahora te advierto que me voy a poner un poco trágico. Joel, de 9 años, abrió los ojos desorientados. No cayó en la cuenta de dónde estaba hasta pasado un par de minutos. Entonces, a pesar de que reconoció a las personas que estaban a su alrededor, empezó a llorar nervioso llamando a su madre. Cada vez la llamaba más desconsoladamente, sobre todo cuando las personas que estaban en la habitación comenzaron a llorar también. Han pasado 10 años desde el accidente y Joel, con llanto ahogado, sigue llamando a su madre. Se pregunta por qué ese día no decidió ponerse el cinturón. Bueno, ¿qué crees que es más efectivo para movilizar al público? ¿La explicación, digamos, racional, concienzuda del por qué tienes que ponerte el cinturón de seguridad? ¿O una historia como la de Joel? Seguramente una historia como la de Joel. Las historias, si están bien explicadas, insisto, consiguen introducirnos en el relato, consiguen que las representemos mentalmente. Es decir, cuando yo te estaba contando la historia, seguramente pues estabas imaginándote en tu cabeza al propio Joel y las circunstancias que le envuelven. Es decir, todo aquello que yo te estaba describiendo. Pero además acostumbramos a identificarnos con el protagonista, es decir, actuamos como si fuésemos las personas o como si fuésemos un actor más de la historia que estamos explicando. Por eso
movilizan muchísimo mejor las emociones de lo que lo hacen los datos puros o los hechos puros. Así que, sin